buenas noches. Gracias a Ronnie Puchuri por invitarme a mí a estar presente acá, a poder dar una charla, hablar sobre mi experiencia y también conocer recientemente al maestro Raico Pulido, un historietista muy destacado, ¿no? Que se está difundiendo en este año su obra Lamia, es muy buena, que ha ganado el Premio Nacional Cómic 2017. Se la sugiero. Yo quería más que todo rescatar algunos puntos de la relación de la historieta y la literatura, ¿no? O sea, yo puedo contarles, en base a mi experiencia, que en primer lugar uno siempre lee lo que tiene a la mano, ¿no? En el colegio, yo recuerdo siempre de que leía fragmentos de novelas de la narrativa de los 50, Vargas Llosa, Ribeiro, ¿no? Y todo eso, eso me impulsó de repente a conocer las obras de Conversión en la Catedral, las obras de Alfredo Bryce, ¿no? Páginas de un diario, por ejemplo, por citar algunos. Y paralelamente, en esos primeros años 80s, ¿no? Porque nací en los 80s, se le relaciona mucho a la historieta como algo educativo cuando empiezan a trabajar con adaptaciones de obras gráficas, ¿no? Tanto en biografías y también en lo que es narrativa urbana, ¿no? Pero siempre con el tema educativo, ¿no? Algo así como que mucho más escolar, prácticamente contándoles esto, ¿no? Pero también cada uno, mientras se va formando de acuerdo a su inclinación al dibujo, a su inclinación a la historieta, yo creo que siempre en el tema creativo uno siempre adapta de una forma u otra, hasta inconscientemente, tiene sus referencias culturales o su simpatía por algún escritor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí yo empecé en el año 99, 98, me recuerdo así rápidamente, ¿no? Participé en un concurso que se llama Calandria y había hecho una adaptación de dos páginas de un poema de Carlos Oquendo Amat, ¿no? Por ejemplo, que era como el manicomio, ¿no? Y yo, digamos que ahí como que quería hacerle un homenaje a los dibujos de South Park, ¿no? No era mi estilo, ¿no? Me costaba mucho hacer humor, ¿no? Y trataba un poco así de contar la historia en gráficas, ¿no? En 2 páginas, un poemario de una cara prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo no tenía mucho más datos de este poeta, ¿no? Que creo que es de Puno, ¿no? Y hacía búsquedas sobre este poeta, pero, o sea, podría haber de otros autores, de otros poetas, pero como que él era mucho más escaso, ¿no? César Moro, por ejemplo, otros poetas que eran mucho más difundidos que él, ¿no? Y también de una u otra forma, cuando hacía historietas, me quedé prácticamente de todos los autores que he ido, digamos, leyendo de una forma u otra, ya que solamente leía lo que estaba a mi alcance. Hasta César Vallejo me parecía más complicado, ¿no? Por más universal que haya sido, ¿no? Me quedé con Julio Ramón Ribeiro y con Martín Adán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos autores o historietistas que de repente sienten más familiaridad con un poeta, por ejemplo, con el recientemente fallecido Enrique Verástegui, ¿no? De Hora Cero, o de repente con César Calvo, ¿no? Que hace poco también como que se está redescubriendo su poesía, ¿no? Pero yo creo que siempre en el tema creativo uno siempre tiene digamos, como que se identifica con la obra del autor, o si no es con el perfil del escritor, de repente con su obra, ¿no? En lo que dice, en lo que va sintiendo, por ejemplo, ¿no? Yo a estas alturas prácticamente también estoy recién comprendiendo la poesía de Vallejo, por así decirlo, ¿no? Porque todos solamente recuerdan el pesar, el dolor, ¿no? Pero hay muchas cosas, ¿no? Incluyendo la religión, ¿no? Dentro de su poesía, dentro de sus temas, ¿no? Y justo quería hablar contigo también porque
Ayer pues estaba revisando una reseña que te hicieron, ¿no? ¿Cómo nace o cómo hay ese acercamiento hacia la obra de Benito Pérez Galdós, ¿no? No sé, yo he visto pocas obras de él. Acá también ha sido bien difundido Miguel de Unamuno, ¿no? Que es bien respetado. No sé, quería que me cuentes sobre eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Bueno, me preguntas por Nela, que es la adaptación que hice de Marianela. Nela salió cuando empecé a trabajar en el colegio, en el centro en el que trabajo ahora. Yo soy de Gran Canaria, soy canario. Galdós también era de Gran Canaria, aunque prácticamente pasó toda su vida en Madrid. Se fue con 14 o así a Madrid. Se fue porque la familia lo quería separar de una prima con la que él estaba muy encariñado, y entonces la madre no la veía bien porque la prima era indiana, había venido de Cuba, creo que estaba mezcladita, y lo mandaron para allá porque si no la cosa iba a acabar en matrimonio, ¿no? A ver, Galdós es el típico autor que en toda Canarias lo meten en los currículums de los institutos como lectura obligatoria, ¿no? Lectura obligatoria significa que la vas a odiar, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando te obligan a leer algo y a hacer trabajos y demás. Hoy en día tenemos internet y tenemos páginas como El Rincón del Vago y demás, en las que ya no hace falta leerse el libro, sino directamente buscas la sinopsis y te haces el trabajo, y si necesitas más sobre el trabajo, pues sigues buscando en internet y aparece, ¿no? Pero en mi época no teníamos esa opción. Con lo cual leías una novela de Galdós, en este caso solía ser Marianela o Fortunata y Jacinta, que también se leía mucho, y ya no volvías a leer nada más porque te quedaba ese recuerdo, ¿no? Entonces, recuerdo estar dando clases y estaba en un stand-by en un par de proyectos, y llevaba tiempo buscando algún libro que adaptar, ¿no? Entonces vi a mis alumnos leyéndose Marianela, como no, sufriendo Marianela, vamos a cambiar el verbo leer por sufrir. Y me hizo gracia y lo cogí, le eché un vistazo y claro, me impactó, ¿no? La calidad del material y sobre todo la potencialidad que tenía la parte visual, ¿no? Galdós es un escritor que describe muy bien, pero que además dialoga muy bien y es un urdidor de tramas fabuloso, ¿no? Leí Marianela, quedé impactado también por el choque de lo mala que me había parecido, el mal recuerdo que tenía de ella cuando tenía 15 años, y ese fue el punto de partida de la actuación de Nela, ¿no? Quería hacer algo distinto para un poco no facilitar, sino hacer una lectura distinta sobre ese mismo libro. El proceso de adaptación fue... Yo lo que quería hacer era una adaptación fiel, capítulo por capítulo, y fue a la vez sencillo, porque la parte narrativa de Galdós era un Galdós joven, es una novela de la primera etapa, con lo cual le gustaba oírse, ¿no? Escribía mucho, con mucha floritura, con mucho estilo y demás, pero casi que se lo estaba escribiendo para él, ¿no? No era tan necesario su intervención en la trama. Entonces esa parte fue sencilla, directamente liquidar la voz del narrador, y lo complicado era generar material con la otra estructura, que en realidad era un teatro, ¿no? Eran cabezas parlantes y no podía ser un TVO de 150 páginas, una historieta de 150 páginas, solo con cabezas, ¿no? Hablando, como si fuera una obra de teatro. Entonces la dificultad estaba en generar una coreografía y generar recursos visuales para que tuviera algún tipo de interés distinto del que sería eso, simplemente escuchar diálogo. Y ese fue el punto de partida. Para eso utilicé bitonos, utilicé varios trucos, y encontrar la fórmula para contarlo me llevó casi... En ese libro estuve prácticamente trabajando 5 años, es el libro en el que más tiempo he trabajado. Cuando a priori yo pensé que lo más sencillo iba a ser adaptar, ¿no? Porque ya te están dando un argumento, además te dan un argumento que funciona, porque Marianela en su época fue el primer bestseller de Galdós. Por eso se han hecho desde telenovelas a películas, a series, a un montón de adaptaciones distintas teatrales.
Y con ese material yo pensé que iba a ser una cosa, iba a venir rodado, iba a ser muy sencillo, pero al final se convirtió en que fue un proceso arduo encontrar la manera de que la lectura fluyera y no tuvieras parones, ¿no? Que cogieras el libro y le echaras ahí las horas necesarias para terminarlo. Y bueno, si lo han leído, pues es una historia que habla sobre un primer amor, habla sobre belleza, y eso en un entorno social, ¿no? De la España rural y un pueblo minero en el siglo XVIII, con lo cual Galdós aprovechaba siempre para meter una trama que parece la principal, pero en realidad lo que le interesa a Galdós es un poco hablar de todo lo que rodea ¿no? de la sociedad de la época, etc. Y ese fue mi primer encuentro con el tema de la adaptación. Quiero volver a adaptar, me gustaría volver a adaptar a Galdós, especialmente la trilogía de Madrid, que son El Doctor Centeno, La de Bringas y Tormento, que son es bastante interesante. Y bueno, yo siempre lo que intenté principalmente era evitar lo que había visto en un montón de novelas. Yo no sé si aquí llegaron los clásicos ilustrados de la editorial Bruguera, ¿no? Que adaptaban sobre todo folletín, ¿no? Stevenson, Julio Verne, Dumas y demás. Yo justamente lo que quería evitar era eso, ¿no? Que era colocar la pastilla de texto y debajo una ilustración, que al final es hacer texto ilustrado, pero no es hacer cómic, ¿no? No estás utilizando el lenguaje de cómics. Y quizás el modelo o el referente más interesante era La ciudad de cristal, ¿no? Que adaptó Paul Karasik y Mazzucchelli. Era un poquito la referencia más interesante. Y eso traído a una novela realista, pues tenía su miga. Sí, pues es prácticamente todo el proceso que te llevó a investigar sobre el escritor y su desarrollo, ¿no? Y bueno, justo ahora, dime. Hablando de la investigación sobre el escritor, hay una cosa interesante. Bueno, en la parte de atrás en las últimas páginas del libro hice una especie de epílogo en el que hablaba explicaba un poquito el proceso de cómo seguía un poco lo que estoy explicando ahora, pero un poquito más técnico. Y luego hay una parte en la investigación sobre Galdós que es interesante, que es que él fue el primer dibujante de cómics de Canarias también, ¿no? Él hacía unos pequeños cómics a lápiz y era un amante del dibujo. Él era un fan de George Cruikshank, que era el que hacía los dibujos de Dickens, ¿no? De las novelas de Dickens, que fue uno de los primeros también en dibujar cómics, en dibujar el balón con el texto, etc. Y eso era un punto interesante. Yo en el libro pongo un par de imágenes de los tebeos de Galdós que hacía para sus amigos, para reírse de alguien, de algún político, lo que sea, hacía una pequeña sátira. Y sí, justo me hiciste acordar, ahora que mencionas que Galdós también era dibujante e ilustró algunos dibujos de Dickens, ¿no? en algunas colecciones. Otra de mis lecturas preferidas en el tema de las adaptaciones es, por ejemplo, la historieta de Juan Acevedo, ¿no? Bueno, a propósito que está en homenaje en la film. Se dice, por ejemplo, ¿no? que en algunos cuentos, el cuento es del año 32, pero dicen que de repente la adaptación de un cuento o una novela a la historieta se pierde, ¿no? Dice que la literatura pierde un poco en ser adaptada a la historieta, ¿no? Pero yo creo que no, porque a veces está el eco, ¿no? del cuento, ¿no? De la narrativa, pero con un estilo mucho más realista, ¿no? Más expresivo, ¿no? Y justo también, bueno, Vallejo había ilustrado ahí, ha hecho un boceto, ¿no? Sobre unos niños que le jalen las orejas a otros, ¿no? Que él inclusive le había puesto una frase a eso, ¿no? Pero después lo reemplazó diciendo de que esos dibujos, esa línea de niños que le jalan la oreja a otros, lamentablemente no lo puedo proyectar. Era los dibujos que había hecho Humberto Grieve en su cuaderno, ¿no? Y que no y como una forma de acompañar a la lectura, ¿no? Juan Acevedo, al final de la historieta de Paco Yunque, acompaña con un poema ilustrado de España, aparte de mí, Cádiz, ¿no? Justo al terminar la historieta, ¿no?
Esto, y lo menciono también porque ya que tomas la referencia de lo que hizo Paul Karasik en La Ciudad de Cristal, ¿no? Que es, el tema es de la soledad prácticamente, ¿no? Como que uno se reencuentra también, ¿no? Cuando uno está solo, ¿no? Y está el tema de la identidad y quién es. Juan Acevedo, en ese ejemplo prácticamente, o en esa experiencia, le cambia muchas cosas, ¿no? al cuento, ¿no? Bueno, Carlos Jiménez, ¿no? Como sabrás, también hizo una adaptación, pero más de síntesis, ¿no? Solamente señalaba a los personajes, ¿no? Entonces, ya ahí con ese ejemplo de Paco Yunque, prácticamente hay más libertad en las adaptaciones, ¿no? Yo, en lo personal, creo que deberían haber más en cuanto a novela, porque creo que a veces hay un problema en la lectura en nuestra ciudad. Deberían adaptarse a la historieta cosas que mayormente no entendemos o trabajos que no han sido muy difundidos, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Manuel Escorza, o de repente temas mucho más políticos que la gente de repente no se acerca mucho a la lectura, ¿no? Porque a veces también cuando... ¿Sí? ¿Todo bien? A veces de repente como que también no es bueno adaptar obras clásicas nacionales cuando nosotros deberíamos conocerlas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Estar ahí investigando, saber cómo son, ¿no? Me tomo la libertad de mencionar a un colaborador que estuvo en Carboncito hace tiempo, Berliak, que ahora justo radica en Noruega o en Alemania, que también decía de que se abusa mucho de la historieta, un poco porque es como que la historieta es el puente para que la gente lea la obra tal como es, ¿no? Como que no debería ser así, ¿no? Y justo toma el caso también de Ciudad de Cristal, que es una buena adaptación, ¿no? Se recurre a un guionista para que pueda ver el tema de los diálogos, ¿no? En el proceso de trabajo, ¿no? Yo, de otra experiencia, no acostumbro a hacer adaptaciones. En El Buen Salvaje una vez me invitaron a hacer una adaptación, una página de unos cuentos de misterio de Mempo Giardinelli. Disculpen que no los pueda mostrar acá. Y era un cuento de 4 páginas, igual, ¿no? Que tenía que representarle una página, ¿no? Entonces, mi método de trabajo era... Yo me acuerdo más o menos el cuento de que era un tipo que le estaban siguiendo, ¿no? Y solamente hablaba de los puntos más importantes, ¿no? Pero con la gráfica trataba de decir otras cosas, ¿no? Un poco para que más o menos que represente solamente la acción, ¿no? Y al final del cuento estaba el encuentro del perseguido y la persona, pues la víctima, ¿no? Un disparo terminaba, ¿no? Prácticamente yo abrevié todo el cuento en las partes más importantes, como algo experimental, ¿no? Y luego también... yo creo que también que muchos autores, y eso pasa en algunas publicaciones de historieta, sobre todo los que van sacando fanzines, los que van sacando un libro de autores, a veces hay algunos que hacen más cómic corto. Acá hay una experiencia similar, ¿no? Aquí hacen historietas mucho más cortas que la novela gráfica, ¿no? Debe ser porque algunos también creemos todavía en las historietas de personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algo universal. Por ejemplo, Corto Maltés, ¿no? Y por así decirlo, ¿no? Entonces, personajes que se repiten, y está también el tema de las editoriales que también proponen al historietista que de repente empezó haciendo historietas cortas, prepara tu novela gráfica, ¿no? Prepara tu novela gráfica, sí. y desarrollan toda una historia un cuento, escriben un cuento largo, lo convierten a guión y finalmente termina en la construcción de la historieta, ¿no? Y otra experiencia mía también era un cuento breve, ¿no? Un cuento breve de Douglas Coupland, ¿no? Sobre una persona que habla sobre sus padres, ¿no? Como
como que si sus padres, ahí cuenta en primera persona, ¿no? Lo hice en 2 páginas, cuenta solamente una situación el personaje, como que habla del destino, ¿no? Que si sus padres de repente no se hubieran conocido, hubiera uno de ellos cambiado de camino al ir a una biblioteca, ellos no hubieran nacido, ¿no? Entonces ahí ya prácticamente utilicé otros recursos que era la fotografía, ¿no? De un libro, ¿no? Y terminaba la historieta con un niño recién nacido, ¿no? Ya meto otro tipo de estética seria para representar un cuento, ¿no? Para que ya no visualicen mucho el texto, ¿no? Pero la mayoría de autores, hasta los más serios, hasta los más internacionales, la mayoría adaptan obras de otros autores, ¿no? O sea, justo en la Feria del Libro he visto un libro cómodo que se puede conseguir de este dibujante Craig Russell, ¿no? Y algunas historietas, está acompañada de historietas cortas que son de 3 a 4 páginas y algunos son cuentos de Lovecraft, ¿no? Yo creo que cuando de repente antes de iniciarse o ser más conocido, siempre también recurre a la parte de experimentar, ¿no? Yo sé que a veces es difícil a veces empezar con un guión o una historia y es también como un recurso iniciático, ¿no? Sí, vamos a ver. Es interesante recalcar que son medios distintos, con lo cual no es que al hacer una traslación pierdas, es que es otra cosa totalmente, pierdes en un sitio, pero ganas en otro, ¿no? También es interesante recalcar que no es lo mismo una adaptación literal de una obra que hacer una obra inspirada, ¿no? Tú puedes hacer una obra adaptada en un poema, adaptando un poema, por ejemplo, algo que se ha hecho muy poco, por ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? Adaptar una obra de teatro, ¿no? El teatro tiene un montón de límites que tú desde el cómic puedes forzarlos, ¿no? Puedes hacer una cosa totalmente distinta. Eso puede ser un ejercicio interesante de adaptación, pero siempre hay que tener claro que son 2 medios totalmente distintos. Tú puedes hacer un buen trabajo o puedes hacer un mal trabajo, pero lo que es evidente es que siempre ganas en un sitio y pierdes en otro. O sea, para mí es la base de este concepto, ¿no? Luego es cierto que hay muchos autores, que utilizan la adaptación como medio de aprendizaje, ¿no? Un poco mi caso, aunque yo hice un salto en medio, hice una historieta yo solo, pero lo normal es que empiezas a trabajar con guionistas y que si te interesa empezar a trabajar como autor completo, pues cojas el texto de alguien y hagas una adaptación, ¿no? Que es una manera de analizar, de hacer una síntesis distinta sobre un material que siempre nuestras dudas o el problema suele venir a la hora de buscar un argumento, ¿no? Entonces, si el argumento te lo da un buen escritor y además es un buen escritor, pues ya sabes que ahí eso no va a fallar, con lo cual si la adaptación falla probablemente sea culpa tuya, ¿no? Pero siempre tienes que pensar, no podemos pensar que somos la hermana pobre de la literatura, ¿no? Se puede volcar la tortilla, o sea, imagínate una adaptación literaria sobre Watchmen, por ejemplo, ¿no? de Alan Moore. ¿Cómo haces? Probablemente la novela sea muchísimo más mala, independientemente de quién la escriba, que la estructura esa que tenía, ¿no? De rejilla y el ritmo que tenía Watchmen. Eso es imposible hacerlo en literatura. Si es imposible, a lo mejor es muy difícil. Con lo cual, también es interesante quitarnos un poco esa pena que tenemos siempre encima y pensar en la adaptación simplemente como un género más dentro de los géneros que se pueden tocar dentro del cómic, dentro de la historieta. Y a partir de ahí hay buenas adaptaciones y hay malas adaptaciones como las hay en cine y como las hay en cualquier otro medio, ¿no? Creo yo. Por lo cual, la de La Ciudad de Cristal es interesante. Es interesante que no lo conoce tanta gente, que mucho del trabajo es del guionista de Paul Karasik, el que hizo todo el planteamiento también, él también dibuja. Hizo toda la diagramación, ahí Mazzucchelli hizo algunos cambios, pero en realidad trabajó sobre la idea de Paul Karasik, ¿no? En este caso. Siempre parece que es más de Mazzucchelli que de... Y entonces depende también del tándem, ¿no? Yo en realidad, siendo Mazzucchelli, no entiendo si vas a hacer una adaptación para qué necesitas un guionista, ¿no? En realidad tienes el argumento, lo que tienes que hacer es currártelo y buscar la manera de contar la historia tú solo. Por eso por ahí igual las adaptaciones que son más libros inspirados, o sea, inspirarse en un libro para hacer algo, igual tienden a ser más interesantes que las literales, ¿no? Porque para hacer una adaptación literal tienes que hacer algo muy raro
o algo que funcione muy bien, como yo intenté hacer en él, ahora si funciona o no, ya son los lectores los que lo tienen que decir, para que tire. Si no, lo mejor es inspirarse, porque para hacer una adaptación literal ya tienes el libro, ¿no? En este caso. Y bueno, una frase que dijo Hernán el otro día, de hoy hay un libro, mañana hay un cómic, ¿no? Que es al revés que lo que nos han dicho siempre, ¿no? De hay un cómic, mañana hay un libro, eso es es una ordinaria directamente. Bueno, sí, se recurre también a muchos procesos estilísticos, ¿no? Bueno, justo que hace poco que les conté mi experiencia, ¿no? A veces yo tiendo a ver ejemplos también, ¿no? Es lo que me pasa a veces para empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, había revisado lo de Juan Acevedo. Hay otro caricaturista conocido en Cusco, uno de los más populares es César Aguilar Chillico, ¿no? Que también coge el tema del indigenismo con un cuento de José María Arguedas, El sueño del Pongo. Entonces, prácticamente ahí utiliza la exageración, ¿no? O sea, es de un sirviente que es maltratado por su patrón, ¿no? Y al final él tiene un sueño en la que supuestamente se ven en el sueño, ¿no? Le pasan una serie de cosas desagradables y él inclusive como que el personaje como que se automilla un poco, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es una tradición oral también. Fue una leyenda que de repente que José María Arguedas luego lo representó en un cuento, ¿no? Porque él también se había criado con la servidumbre, ¿no? O sea, son caricaturas, también es literatura de repente no tan conocida o olvidada, que yo creo que también sería agradable rescatar en historietas, ¿no? Como ha pasado con eso, ¿no? Entonces, al ver El sueño del Pongo de César Aguilar, por ejemplo, es una experiencia un poco no tan entre jocosa a la vez y fuerte, ¿no? Porque es algo que de repente no te lo esperas, ¿no? También hay otras adaptaciones que me han gustado. Por ejemplo, acá hay una experiencia muy particular, el caso de conversaciones en la ciudad de Cartón, ¿no? Que para mí es como una contracción de Conversaciones en la Catedral con la ciudad de Cartón de Martín Adán, en la que trabaja el historietista peruano Miguel Det con Águeda Noriega, otra historietista. Ahí ya no es adaptación, prácticamente hablan sobre la vida de Martín Adán, pero la construcción de esa novela gráfica está realizada o construida mediante apuntes de bares, Martín Adán, el poeta, como personaje, ¿no? Entonces son cambios prácticamente. Entonces uno cree de repente, o sea, cumple la función de la adaptación como casi ya una biografía, ¿no? Como lo que se hizo con Kafka, ¿no? Y Robert Crumb, por ejemplo, ¿no? Que utiliza elementos de la historieta, ¿no? Ahora también hay otras adaptaciones a clásicos que a veces uno se sorprende por el artista, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado con el caso de Richard Corbin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sus adaptaciones de Edgar Allan Poe, que a mí me ha pasado que lo he querido adquirir por el artista más que por los cuentos de Edgar Allan Poe, que de repente yo no me siento tan asociado a él, pero siempre toda esa onda de misterio, ¿no? y pesar y todo oscuro como que te va atrapando, ¿no? Está también el caso de los mitos de Tulu, ¿no? de Lovecraft, por Alberto Breccia, ¿no? Por ejemplo, él es totalmente abstracto en las pinturas para realizar cada escena del cuento, ¿no? Es como de repente mirar en el rincón de un techo y ver ahí una especie de rostro, ¿no? Entonces ya prácticamente uno tiene su percepción, ¿no? Y es tan lóbrego, tan oscuro, que pareciera que fueran un cuento que terminan en preguntas, ¿no? Como si fuesen de susto, de terror, ¿no? Entonces, a veces hay distintos tipos de adaptaciones, no necesariamente fieles, ¿no? Ya que mencionó Kafka, ¿no? Lo que hizo Harvey Picker,
criticó, por ejemplo, ¿no? el guionista, el creador de American Splendor, ¿no? de que Robert Crumb había adaptado fielmente el libro de Génesis, ¿no? Pero también hay otras obras que hablan también sobre, como había mencionado lo de Miguel Deck, ¿no? El personaje literario como, ¿no? como protagonista, ¿no? Esta historieta, por ejemplo, de Fun Home, ¿no? de Alison Bechdel, ¿no? que habla sobre su iniciación al lesbianismo, ¿no? La historietista, sus padres, los personajes, los padres de la chica son cultos, ¿no? Hay unas especies de sugerencias en algunas lecturas sobre Albert Camus, ¿no? por ejemplo, ¿no? que son leyendas, no solamente citas, pero son cosas que de repente te dicen más de lo que leía su padre o su madre, ¿no? en la historieta. Entonces yo creo que de esa forma las adaptaciones van creciendo en estos tiempos, ¿no? Lo de Fun Home de Alison Bechdel, bueno, se hizo creo que luego del 2010, por ahí más o menos, pero ya es un tema culto, un tema que va compartiendo la sabiduría de cada autor, ¿no? Y que ya se está un poco desligando del tema de adaptación, ¿no? del tema de adaptación, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo te quería preguntar de repente qué obras te habían de repente sorprendido, ¿no? en este camino un poco de revisar obras, de búsqueda, ¿no? O de repente no solamente en obras literarias, en el cine, ¿no? Me hace gracia que comentes la de Fun Home, que esa todavía creo que sí, que funciona. Pero hay una cosa que no me gusta especialmente y es la referencia, ¿no? El uso de la referencia, porque aparte que parece que siempre quieres quedar así como, ¿no? por encima del lector, que no tiene por qué haber tenido tus gustos, ¿no? haberlo compartido. Tiene un punto de dejarlo fuera. O sea, el tema de las referencias me pone muy, muy nervioso por eso, ¿no? Porque no sabes quién la va a pillar y quién no. Y en parte no me parece justo y creo que te aísla. Sobre referencias, yo realmente no miré muchas adaptaciones. Precisamente para hacer una adaptación lo que no hice fue mirar adaptaciones, ¿no? Yo mis referencias son las que prácticamente siempre he tenido, ¿no? Yo soy el hermano pequeño de una familia numerosa, mis hermanos todos leían cómic cuando yo llegué, con lo cual es muy difícil rastrear mi influencia, porque a unos les gustaba más el tema de superhéroes, otro iba más por el rollo franco-belga, y el tercero le gustaba más el rollo underground, ¿no? El Víbora, el cómics, el Dossier Negro, todas estas historias, ¿no? Entonces, yo creo que por último, lo que más me está interesando, lo que más me interesa de unos años para acá, son por un lado las tiras de prensa, las tiras antiguas, Dick Tracy, White Boy, Nancy, porque creo que ahí está la base del cómic, ¿no? Que es básicamente la condensación y la elipsis, que es lo que y Locax visual y demás. De hecho hay mucho de Dick Tracy en mi último libro en Lamia. Y luego también me gusta especialmente un autor canadiense que es Chester Brown, que creo que está años luz del resto de lo que se ha publicado y tampoco lo leo todo, ¿no? Pero desde mi punto de vista de su generación me parece el más interesante, y es la generación de Dan Close, de Barnes y todos estos. Y me gusta también el otro canadiense, ¿cómo se...? No, tampoco, no habla nada. El que está siempre, el onanista, Joe Matt. Bueno, es americano él, ¿no? Pero vive en Canadá, creo. Joe Matt es interesante también, pero bueno, especialmente Chester Brown, ¿no? que consigue hacer Luis Riel, me parece un cómic sublime, o sea, un trabajo brutal, no solo de investigación, en este caso que podría ser una adaptación, ¿no? Al final hacer una biografía, no te queda otra que leer mucho material y hacer una especie de adaptación, de traducción de todo ese material, que al final es adaptar. Y ese Luis Riel es un TVO, si el que tenga oportunidad de leérselo, pues que lo consiga y que se lo lea, porque es para leerlo, releerlo y analizar cómo está estructurado, ¿no?
que al final es el trabajo de un autor, ¿no? Independientemente de que trabajes una adaptación o no. La manera de formarse es ver mucho cine, leer mucha literatura y sobre todo, más que leer, releer, ¿no? Si tú ves algo que te gusta, pues releerlo para encontrar los mecanismos, los trucos, la estructura, etc. Lo mismo en una película. Y si ves algo que no te gusta, pues también hay que releerlo exactamente para encontrar los puntos donde falla, ¿no? O los puntos que tú cambiarías para hacer una cosa distinta. Eso al final es el mecanismo de aprendizaje que en nuestro oficio es autodidacta, ¿no? Hay un montón de talleres y un montón de cosas, pero al final los talleres sirven para que te den una lista de bibliografía, ¿no? Y que te orienten un poco hacia dónde vas, o si ya estás encaminado, para que te pulan un poco, ¿no? Y te den unas salidas a ciertos problemas que puedes tener. Pero lo demás es autodidacta y mucho trabajo y mucho leer y mucho ver cine, ¿no? En nuestro caso, y pintura también, vamos. En realidad siempre pienso que el cómic tiene más que ver con el diseño que con cualquier otra de las artes, ¿no? Con el diseño gráfico. Y ya me perdí, no sé de qué estaba hablando. Influencias, ¿no? Vale. En cuanto a literatura, me interesa mucho. Hay muchos autores que, por ejemplo, antes me mencionabas Unamuno. Unamuno me parece soberbio, pero es muy complicado de adaptar porque todo lo que pasa de los personajes les pasa por dentro, ¿no? Por ejemplo, Juan Bueno Mártir, que es la de ese cura que no cree, ¿no? Y que tiene que estar permanentemente con esa fachada. Todo eso es una pelea consigo misma, ¿no? Y esa chica que le gusta y demás. O Abel Sánchez, que es como la historia, ¿no? Contemporánea para él de Caín y Abel, ¿no? Que habla sobre la envidia y demás. Y al final hay muy poca acción y hay mucho monólogo, ¿no? Ese tipo de material es se puede hacer una adaptación, pero muy complicado de adaptar, porque no puedes hacer un cómic con una persona sentada en una silla y con los bocadillos de lo que está pensando todo el tiempo, porque para eso te vas al libro, ¿no? Y eso el maestro Unamuno lo va a hacer mucho mejor que tú siempre. Entonces tienes que buscar un material en el que tú puedas aportar algo distinto y que sea tuyo y que sea bueno también. O sea, no se trata de que tu libro esté por debajo del que estás adaptando, ¿no? Se trata de que sea distinto, pero que tengan los dos un nivel, que tengan un peso. Entonces por ahí me gusta mucho Unamuno, me gusta mucho Galdós también, me parece que Urdiendo Tramas me parece más interesante que Cervantes, pero bueno, lo que estoy diciendo ahora me van a matar por eso. Y bueno, me hizo mucha gracia, cuando me invitan con el rollo del premio al Instituto Cervantes, me han ido moviendo por ahí por varios institutos. Evidentemente no digo que Galdós me gusta más que Cervantes, pero siempre me hacen muchas preguntas sobre, ¿no? Para terminar las charlas sobre Cervantes y tal, te ponen la diapositiva y al final me he tenido que volver a leer el Quijote porque si no, no había manera de decir nada, ¿no? Así medianamente interesante. Luego, mucha novela negra. También, curiosamente, los que me interesan son los que tienen mucho monólogo interior, ¿no? Que también la novela negra tiene su monólogo, quizás Chandler y Jim Thompson, ¿no? Jim Thompson, que es todo lo contrario, lo que yo intento hacer, que es utilizar el mínimo diálogo posible. Ese me gusta mucho. Novela francesa, contemporánea, me gusta Houellebecq, que también sería muy complicado de adaptar. Y Vonnegut, no sé, hay unos cuantos autores, hay una lista de autores que son los que leo y releo. Bueno, directamente Galdós es inabarcable, ¿no? Los episodios nacionales, y te pones a leer todas sus novelas y tienes para leer casi el resto de tu existencia, ¿no? Y va todo un poco, sí, creo que más o menos por ahí. ¿Alguna pregunta en el público? De repente, para hacer más amena la conversatoria. Que si no seguimos dando la brasa aquí hasta el final, ¿eh? Pregunten, por favor. Hola. Buenas noches, Renzo, Raiko. Justo mencionaban esta palabra que siempre nace cuando se habla de adaptación, que es la fidelidad, ¿no? Es interesante porque mucho se ha pensado que cuando se parte de un origen, ¿no? Se ha
en este caso literatura, ¿no? Para cine, para historieta, como mencionaba, se pierde algo. Pero muchas veces se señala que esa pérdida obedece a que se está modificando, ¿no? Dado que es otro lenguaje, tiene otras reglas, ¿no? Se está modificando, no se está diciendo ciertas cosas que la literatura y el texto suele decir, ¿no? Sin embargo, conozco algunas adaptaciones de cine que lo que hacen en realidad es plantear miradas distintas de acuerdo a su posición, ¿no? A su lenguaje. Entonces, en el caso de la historieta, tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, la visualidad, ese simbolismo que puede tener la historieta, en muchos casos también podría permitir que esta vida interior, por ejemplo, tan difícil de traducir de la literatura, pueda ser simbolizada de múltiples maneras, ¿no? Como mencionó Reiko, parece muy difícil, ¿no? Pero incluso uno como lector hace ese ejercicio, ¿no? En la imaginación. Entonces eso me ha parecido interesante siempre de las adaptaciones, ver en qué sentido utilizan sus propias herramientas para hacer algo nuevo. Bueno, como pregunta, bueno, eso es más que un comentario, ¿no? Pero como pregunta, ¿cómo ven esta idea de fidelidad, infidelidad, ¿no? Que suena así bien a traición, ¿no? Casi extraña, entre no solamente quizá historieta y literatura, sino entre toda adaptación. La idea de adaptación siempre ha sido vista con recelo, ¿no? Estás adaptando, uy, no, cuidado, este es canon, este clásico, no lo toques, ¿no? Cosa que me parece a mí también acá en Perú bien se podría adaptar a clásicos Humarguedas, ¿no? No sé si hay algunas, ¿no? Adaptaciones interesantes, pero sí, como comparto con Renzo eso de que sí hay mucho por decir desde nuevas ópticas de la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, coménteme sobre estas infidelidades. Sí, claro, tiene ese punto de riesgo y tiene el punto de que si adaptas un libro que ha tenido muchos lectores, cada uno tiene una visión distinta, ¿no? En cuenta que en la novela, básicamente la información que tienes te la tienes que imaginar toda, ¿no? El cómic está un poco más dirigida porque estás utilizando la imagen y el cine está mucho más dirigida porque además está utilizando la imagen y está utilizando el ritmo que el director quiere marcar, mientras que en el cómic es el ritmo que el lector quiere darle a la historia, ¿no? Entonces tiene un punto intermedio, pero claro, caes en el problema de que cada uno se ha imaginado su película de una manera distinta. Yo creo que hay que afrontarlas sin miedo. O sea, yo adapté a Galdós, por ejemplo. Galdós estaba muerto, no se podía quejar, ¿no? Eso también puede ser una opción. Pero tienes que adaptarlas desde el respeto más absoluto, porque estás trabajando con material ajeno, y desde pero es que sin miedo. O sea, es que no puedes estar pensando es que son lenguajes absolutamente distintos, ¿no? En su momento, cuando las películas tenían éxito, ya no se hacían adaptaciones a novela de las películas, ¿no? Yo me acuerdo de ver alguna por ahí, se hacían adaptaciones a cómic y adaptaciones a novela de la Guerra de la Galaxia y cosas así, había adaptaciones por ahí. Entonces es un producto absolutamente distinto. Entonces, para mí no es que no... El que quiera ver paralelismo o quiera hacer comparaciones, es que no tiene sentido. Comparar música con pintura, ¿no? Tú puedes mirar un cuadro y te puede sugerir una melodía, pero tú no puedes estar diciendo que son cosas iguales, ¿no? Alguien puede ir a la melodía y no ver el cuadro por ningún lado, ¿no? O al revés. Entonces, desde mi punto de vista, hay que quitarse un poco de prejuicios. Y es cierto que la gente tiende a pensar que si adaptas es porque no tienes material propio, ¿no? O porque no tienes un mundo propio, porque necesitas... Y bueno, en algunos casos puede ser cierto, no te puedo decir que no, y en otros no. Sí, no sé, yo en este caso me enfrenté a la única adaptación que he hecho porque creía que podía ser una cosa distinta, ¿no? Y le tenía tanto respeto que me tiré 5 años trabajando en conseguir esa cosa distinta, ¿no? Y además era un trabajo desde el punto de vista comercial suicida, ¿no? Hacer una adaptación de un autor realista finales del siglo XVIII es un absurdo dentro del mundo comercial, ¿no? Y así le fue. Ahora, gracias al premio, pues hay gente que ha ido para atrás y ha recuperado el libro y bueno, se tiró otra edición. Pero vamos, no. Mi carrera siempre ha ido un poco de kamikaze, ¿no? No me dedico al cómic, o sea, el cómic no me da de comer, me dan de comer otras muchas cosas, con lo cual puedo hacer un poco lo que quiero, ¿no?
si yo tuviera que hacer la adaptación de un libro de alguien que estuviera vivo, o bien la persona me da carta blanca absoluta, o si no, tiene que ser una pesadilla, estar permanentemente negociando hasta qué punto puedo llegar, hasta qué punto lo que quito, lo que corto, lo que entra, lo que... Entonces, por eso yo creo que lo ideal es hacerlo de libros que estén libres de derechos y con alguien así, a menos que tengas mucha confianza con el escritor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que si tú tienes de repente una admiración por el escritor o si tienes una fascinación, como que siempre se tiene que mantener el respeto, ¿no? Por ahí el decir respeto quizás se refleje mucho ahí la fidelidad, ¿no? Pero hay muchas cosas que tú puedes cambiar también a partir... No sé si llegué a mencionar el tema de un cómic de Borges, ¿no? En esa charla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te pongo un caso, ¿no? Hay un cuento corto de Borges en el Aleph que se llama Emma Suns, que creo que es de 5 páginas o 4 páginas. Y una vez me consigo esta revista colombiana Acme, ¿no? Y estaba contada casi de manera silente el cómic, ¿no? Y que es justo el tema de la venganza también, ¿no? Dentro del cuento, ¿no? Y me gustó mucho porque habían cosas que ya prácticamente eran evidentes, ¿no? Pero debe primar la libertad, ¿no? Por ejemplo, también el ejemplo que hemos mencionado con Ciudad de Cristal de Mazzucchelli y Paul Karasik, él prácticamente combina varios estilos, ¿no? Por una parte realista, por una parte lineal, y de ahí los símbolos, ¿no? Los símbolos, los íconos, ¿no? Entonces, ahí prácticamente, digamos que aporta mucho a la adaptación, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de adaptar un cuento pequeño de Douglas Coupland, bueno, lo adapté uno porque me gustan sus cuentos, creo que es el del libro La vida después de Dios. Yo le puse un contexto más latino al cuento, ¿no? De cuando los padres se conocen, más que americano y todo eso, ¿no? O sea, mi representación fue más latina que ambientes americanos y como que prácticamente ese cuento era mucho más directo y también se podía asociar con la realidad de aquí, ¿no? Gracias, buenas noches a los dos. Mi pregunta también va para ambos y quisiera entrar un poco en el tema del lenguaje, ¿no? Y los lenguajes, ¿no? Tanto el literario como el cómic, ¿no? Sabemos que vivimos en una sociedad ahorita mucho más visual, más audiovisual, ¿no? Ya todo es casi transmedia, casi todo es concebido transmedia, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? No solo en las franquicias, sino muchas veces también en los procesos creativos, ¿no? A mí me pasa, bueno, yo soy un escritor novel todavía, pero digamos, a veces se me pasa por la cabeza preguntarme cuál será el formato mejor para esta historia, cuál será la mejor plataforma para esta historia, ¿no? Entrando específicamente al tema de cómic, haciendo una pequeña comparación entre lo que era el cómic hace solo 2 décadas y lo que es ahora, ¿no? Sobre todo el cómic comercial, ¿no? Digamos, las grandes casas editoriales. Hay una cosa que, desde mi punto de vista, no sé si comparten esta impresión, me gustaría mucho saberla, es que se está, por un lado pienso que se está abusando un poco del tema de los famosos cliffhangers al final de las historias, ¿no? Las historias se expanden muchísimo, ¿no? Se hacen sagas que son, obviamente, desde el punto de vista comercial muy exitosas, muy redituables, ¿no? Lo cual es bueno para los artistas y los escritores, bienvenido. Por otro lado también se ha pues, expandido la calidad del lenguaje mismo, ¿no? O sea, pero no sé si les sucederá, ustedes que han tenido tantas influencias clásicas en el cómic, ¿no? Y en la literatura, de que extrañan estas historias autoconclusivas en las que se vendían libros, álbumes, me acuerdo, ¿no? Y las historias se narraban de otra manera. ¿Ustedes piensan que se está abusando de estas, no sé cómo llamarles, a veces se usan elipsis invertidas, ¿no? Casi en ese sentido, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias.
Bueno, en España directamente, yo no sé aquí, pero el cómic de Grappa primero desaparecieron los kioscos, ya no quedan kiosquitos en la calle que vendan, aparte de periódicos y chucherías, ¿no? y golosinas. Y el cómic de Grappa está desapareciendo también. O sea, de ahí el auge de la novela gráfica, incluso el TV de superhéroes intentan recopilarlo y presentarte unos libritos, ¿no? Yo no sé cómo funcionará aquí. Yo creo que la tendencia es un poco esa, ¿no? A quitar el continuará. Como paradigma del continuará está el manga, ¿no? El cómic japonés, que es directamente el editor, si ellos dan con una idea que, o sea, ellos saben que ellos publican en revistas, ¿no? de varios autores a la vez. Si la serie funciona, el editor hace lo posible para que dure tropecientos capítulos y se hagan 10 tomos de la serie, pero si la serie no funciona, y eso lo deciden los lectores semanalmente, que hacen una votación, si la serie no funciona, enseguida el editor hace por cortarte la serie, ¿no? Es un mercado muy cruel, ¿no? Es capitalismo puro y duro, porque si tienes un par de fracasos, te quedas fuera del mercado, ¿no? A lo mejor tú llevas toda tu vida preparándote para ser mangaka y enganchas 3 series que no han acabado de funcionar, que pueden ser muy buenas, pero no han acabado de funcionar porque el público lo ha decidido así, y ninguna editorial te va a dar una oportunidad, ¿no? Con lo cual ya te puedes dedicar a lo que sea, ¿no? Entonces, también hay tanto suicidio en torno al mundo del cómic en Japón. Ese sería quizás el paradigma. Pero yo creo que el auge de la novela gráfica lo que hace precisamente es ir en contra de eso, ¿no? Hacer libros cerrados, historias autoconclusivas y de temáticas totalmente variadas, ¿no? Aislar el concepto ese que tenemos de la historieta como algo infantil, porque al final la historieta infantil no es más que un género dentro de la historieta, ¿no? Y parece que todo el mundo piensa que historieta infantil es lo mismo. Y empezar a hablar de temas de los que habitualmente no se ha hablado, ¿no? Temas sociales, etc. Yo diría que en Perú aún faltan un par de editoriales fuertes que apuesten por autores que hacen un trabajo más alternativo y que hagan historieta, no digo social, pero que hagan una historieta que hable un poco del entorno y no tanto centrado en superhéroes o en héroes, en cosas así, ¿no? O con este estilo rollo colonial. Y por ahí yo creo que es donde es la tendencia del mercado, ¿no? Tampoco me engaño, vamos a ver, yo creo que el interés que hay en las editoriales grandes ahora por la historieta básicamente es porque el mercado de venta de libros, de literatura, ha bajado bastante, ¿no? La historieta ha subido un poquito y de repente para las grandes editoriales empieza a ser un negocio que parece medianamente interesante. Entonces Random, Planeta, el otro, los que nunca se interesaron por la historieta, de repente están sacando subsellos para sacar novela gráfica, ¿no? Y eso se debe a eso, se debe a que el mercado ha ido bajando, cada vez se lee menos, cada vez se lee más porque los adolescentes están permanentemente leyendo, lo que pasa es que están leyendo el Twitter, el Instagram, el otro y el de la moto, pero no se sientan a leer, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa y tiene que ver con la capacidad de concentración. Y lo noto incluso en mí mismo, ¿no? Que estoy leyendo y de repente tengo el teléfono al lado y cada 2x3 estoy chequeando porque me suena un mensaje, porque esto, porque lo otro. Y si no lo tengo al lado, lo busco el teléfono. Entonces, eso es preocupante. También es preocupante, yo qué sé, que estés en el cine y que veas 20 personas en el cine con la luz, ¿no? del teléfono. Apagas la entrada, vas al cine y al final estás chequeando el teléfono cada X tiempo, ¿no? Y en el cine está pasando una cosa que también me parece muy, muy grave, y es que cada vez es menos visual, tanto en el cine como en las series, ¿no? Yo me pongo muchas series para trabajar de fondo. Antes oía audiolibros o ponía documentales, porque era lo que no es necesario verlos, ¿no? Estás recibiendo toda la información, es texto, ¿no? Hay personas hablando y tú estás recibiendo toda esa información. Y ahora está pasando con las películas y con las series también. Yo pongo cualquier cosa, pongo Juego de Tronos o cualquier serie así, y yo no necesito mirar la pantalla. Me pierdo los dragones, me pierdo los castillos, toda la batallita, toda esa historia me la pierdo, evidentemente. Pero estoy siguiendo la trama tal cual, o sea, no necesito mirar la tele para seguir la trama de ver de qué va la serie. No es casi como fuera un audiolibro, ¿no? Cuando antes tú ves una peli de cine clásico, ves a Hitchcock o alguien así, y tú no estás mirando la pantalla, no te enteras absolutamente de nada, porque todo es visual, ¿no? Todo tienes que estar atento. O sea, es una información que hoy día el que la da pierde al que está en el cine. O sea, yo me acuerdo de ver, por ejemplo, que me sorprendió y era descorazonador, ¿no? Una película que era The Master de Paul Thomas Anderson.
Es una película que arranca con media hora de una escena que es en silencio totalmente, que es cine puro y duro y es increíble. Y yo me acuerdo que a los 5 minutos la gente aguantaba, pero a los 10 minutos ya estaba prácticamente todo el cine mirando el teléfono, ¿no? Porque te aburres, porque estás pensando que esa información visual no es información, no la estás procesando como lo que es una información que es muy compleja, ¿no? Y que necesita atención y directamente te desconectas. Entonces, está ese contraste que decimos que la sociedad hoy es muy audiovisual y audiovisual y demás, pero por otro lado, la falta de concentración es importante y creo que está afectando directamente, ¿no? al cerebro, ¿no? A la manera en que el cerebro siempre se está transformando. Pues yo creo que me está afectando a mí, que soy de una generación de pre-internet. Yo imagino a la generación nueva, ¿no? Es muy, 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 muy complicado. Bueno, ¿qué tal? Contestando a tu pregunta, de repente hay autores, ¿no? O escritores que manejan bien ese mecanismo, ¿no? que cuentas, pero bueno, también como verás, no hay muchas editoriales, ¿no? Justamente eso, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hay mucha gente con talento y hay gente profesional, pero también el problema es que nadie los conoce, ¿no? O pocos hacen para que su trabajo se mantenga constante o lo difundan, por último, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Por ejemplo, justo hoy también que paralelamente en la FIL está lo de Pictorama. Ellos empezaron, creo, hace un par de años vendiendo un libro, por ejemplo, en el caso de la novela de Rodrigo Lagos, ¿no? Estética Unisex, que por la preventa venía con otro final alternativo, ¿no? Un fanzine, ¿no? O sea, son cosas que se emplean, ¿no? Y creo que iba a venir con otras sorpresas para estos 3 libros justo de las 3 autoras, ¿no? Ana Paula Machuca, Ale Torres y Leila Cristina, ¿no? De Arequipa. Entonces, hay gente que puede manejar eso, pero también no se pueden arriesgar, ¿no? Acá todavía también se cree o se piensa esto también de un buen escritor, un buen guionista, ¿no? O lo ven todo mucho más comercial en las propuestas, ¿no? Entonces el lector sale como que no tan contento, ¿no? Por ejemplo, una novela gráfica sobre un periodista o una novela gráfica sobre un mal político y de ahí cosas educativas, ¿no? Y justo lo que mencionabas que en esta feria también te habías encontrado con cosas mucho más a lo manga, mucho más al estilo comercial, ¿no? Hay otras editoriales también que están en ferias, editoriales grandes, ¿no? Que apuestan por clásicos de la literatura, ¿no? Pero también siempre van a tener un estilo neutro, ¿no? Que no conduce un poco al acercamiento a descubrir esa lectura, ¿no? Y bueno, ya que Raiko también mencionó un tema del cine, el cine también como que no ayuda mucho a las adaptaciones, ¿no? De los cómics sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he querido leer El Señor de los Anillos y me imagino pues el rostro del actor de Frodo, ¿no? Entonces no puedo imaginar tal como Tolkien en su literatura, ¿no? Y me hubiera gustado no ver esos avances, ¿no? O, por ejemplo, cuando también alguien te sugiere una serie, ¿no? Ahora que está el tema del Netflix, ¿no? Si te avisan o te difunden, por ejemplo, una película, una serie, oye, la tienes que ver porque es buena en sí. Siempre hay un llamado, ¿no? Igual que los libros, ¿no? El libro, el título te tiene que convocar, ¿no? Y tú acercarte y verlo, ¿no? Pasó con esta película de Titanic, ¿no? O sea, en el 97, ¿no? Era tan comercial y la gente ya pues no iba al cine porque ya estaba cantado todo en los trailers, en los fotogramas, ¿no? Entonces, un poco como que las adaptaciones al cómic se están pareciendo mucho a las películas que son para pasar el rato, a las comedias que si tú estás, por ejemplo, en un centro comercial y 2 horas esperas a alguien, te metes al cine un rato para pasar el rato y te ríes, ¿no? Cosas así, ¿no? Y también en el momento en el que lees una adaptación de un material, ya no vas a ver el material original de la misma forma. Tú comentabas, por ejemplo, de haber visto una serie y luego leer El Señor de los Anillos, por ejemplo. Seguramente ahora recurres al libro y ya Frodo va a ser Elijah Wood, ya vas a ver al actor. Ya no te vas a imaginar el Frodo que tú, si hubieras llegado virgen al libro, pues ya
¿sabes? Afecta, o sea, no sales limpio de leer, de ver una adaptación, ya sea en cine o en... Entonces, eso es una cosa que debes tener en cuenta si tú quieres primero acercarte al original y luego acercarte a la adaptación, o viceversa, ¿no? Pero ten claro que te va a cambiar, o sea, te va a robar una parte de eso, ¿no? Igual que es una adaptación de novela, de una película previa, evidentemente estarás leyendo la novela y eso, no hay salida ahí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Una consulta. Con respecto a las adaptaciones, bueno, yo he tenido algunas experiencias con, digamos, dibujando algunos relatos o cuentos, pero siempre tenía ese dilema, ¿no? De o adaptarlo o de repente poner todo el texto tal cual, ¿no? Sin quitarle una letra, ¿no? Pero en algunos casos, digamos, la aceptación ha sido buena, pero pienso que de repente para otras personas de repente que han leído eso, pues creo que de repente les ha parecido un poco pesado, de repente mucho texto en las cartelas, qué sé yo, ¿no? O en los globos, ¿no? La pregunta es, ¿qué piensan ustedes respecto a eso? O sea, si es que podría ser posible, ¿no? Podría ser posible, digamos, en cuestiones digamos, de poder plasmar, ¿no? un cómic con la totalidad del texto de un cuento de repente corto, ¿no? O si de repente para ustedes la experiencia que tienen pues les parecería de repente un poco pesado, tedioso, ¿no? Y también en el sentido gráfico, ¿no? De repente para otros de repente podría ser que es un cuento pues ayudado con imágenes, ¿no? Acompañado de imágenes, ¿no? De repente lo podrían tomar de esa forma, ¿no? No sé, mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? Si podría funcionar de repente con esto digamos, del respeto que habría que tener con el autor y todo eso, ¿no? O si de repente, no sé, de repente para ustedes digamos, tendrán otro tipo digamos, de conceptos sobre esto, ¿no? Si podría ser o de repente no. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre historieta y entre texto ilustrado. Es distinto. O sea, lo que estás planteando es hacer un texto ilustrado, que es coger un fragmento y colocar una ilustración. Entonces es un poco distinto, tiene más que ver con eso. Igual la conexión entre un fragmento y el otro no requiere la calle, ¿no? Que es el gutter, ese espacio entre viñeta y viñeta, que es donde nosotros aprovechamos para hacer las elipsis, ¿no? Entonces, igual no estás utilizando el lenguaje de historieta, de cómic, ¿no? Igual lo que estás haciendo es dar luz, ¿no? Que es lo que es ilustrar el texto. Son dos mecanismos totalmente distintos. Luego, que sea bueno o que no, o que funcione, va a depender no solo de la calidad del dibujo, sino de que realmente dé luz, que vaya por otro camino al igual de lo que está haciendo el texto, ¿no? Que no sea redundante, porque poner el texto y poner una redundancia con lo que estás leyendo con la imagen es un sinsentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces por ahí se puede hacer, pero es muy complicado de hacer como cómic, ¿no? Yo siempre veo el cómic como algo visual y como, en este caso, acción. Me refiero que puede ser un diálogo o lo que sea. Si no eres capaz de hacer de ese texto una traducción a ese otro lenguaje, entonces igual es que no se debería adaptar. Yo es que no soy partidario de que todo es adaptable, ¿no? Hay cosas que se pueden adaptar y cosas que no tiene sentido adaptarlas. Ese es mi punto de vista, no sé si te sirve de algo. Bueno, yo ahí sí, en lo particular, creo que hay un aporte o una función muy buena cuando tú adaptas algo que de repente la gente no tiene alcance de un texto, ¿no? Por ejemplo, cosas que son no tan conocidas, no tan difundidas en el pasado, ¿no? Yo creo ahí un poco como que la historieta puede ayudar un poco a que la gente pueda entenderlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo de pequeño, cuando veía en el cine, cuando veía propaganda por ejemplo, de películas sobre obra de León Tolstoy, por ejemplo, de pequeño a mí me aburren un poco, ¿no? Para ser honesto. Pero entonces es ahí, por ejemplo, que de repente, y yo no tengo el libro, entonces la historieta debe funcionar. Pero la historieta, en lo que es básicamente adaptación,
su función principal ahí es mostrarlo todo con acciones, con tiempos, con secuencias, con ritmos, ¿no? Entonces, uno ya ve uno inclusive puede pensar de repente de que, o puedes imaginar que el guionista así, o el autor de esa novela, así no esté vivo o sigue existiendo, te haga creer que de repente tú con él hayas congeniado en hacer ese trabajo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Este autor, dibujante alemán, es Schultes, ¿no? Con los cuentos de Bukowski, por ejemplo, ¿no? Prácticamente le pone distintas estéticas, ¿no? Viñetas de un rifle, ¿no? Cosas así, y todo eso son acciones, ¿no? Entonces, como que él se deja capturar por la sensualidad de los personajes, y entonces el texto y la obra de este autor alemán como que se realza más, ¿no? Como por ejemplo cuando había tocado el tema de Richard Corben, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Pero es importante eso, ¿no? De que la historieta genere acciones, ¿no? Ya había mencionado el tema del problema de la lectura acá, ¿no? Que a veces, por ejemplo, uno puede leer Los ríos profundos, se distrae, ¿no? Los ríos profundos de Arguedas se distrae en un momento, ¿no? A veces te asaltan pensamientos. Entonces hay las cosas mucho más difíciles, digamos, de describir. Entonces la historieta ahí debe cumplir la función importante, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha gustado como tú, Fernando, también has, por ejemplo, de una manera under, ¿no? De representar algunos cuentos de Bukowski que de repente uno no puede conseguir estos libros de anagrama, ¿no? Entonces uno se cuestiona y puede preguntarse más sobre este autor u otros autores que uno quiere hacer eco. Sí, es importante resaltar que para mí, desde mi punto de vista, la parte más importante del cómic es lo que no hay. O sea, lo más importante es el gutter, es la calle, es el espacio que hay entre viñetas, que es el espacio donde cada uno de nosotros va a aportar la información y va a volcar sus experiencias también para conseguir, porque al final es todo un truco, ¿no? Para conseguir descifrar de qué va la historia, ¿no? Para mí esa es la parte más importante del trabajo de la elipsis entre viñeta a viñeta, y lo que hace que cada lectura sea distinta y que no sea como el cine, ¿no? En el cine somos más un sujeto pasivo, ¿no? Estás sentado, estás recibiendo la información, pero el cómic, aparte del ritmo, que te la marca también el gutter, las calles, el tamaño de la viñeta, el formato, etc., es lo que te va a marcar el ritmo de lectura o la cantidad de detalles que quieras meter, ¿no? Si quieres frenar una lectura, meter un fondo muy detallado para que el lector se pare un poquito aquí, en otras no pones nada para que vaya muy rápido, etc. Aparte de eso, para mí la magia del cómic es el gutter, y el gutter es la nada, es lo que aporta el lector, ¿no? Entonces tú tienes con tu trabajo que estudiar si en el gutter el lector está poniendo mucha información. Probablemente que estés utilizando un texto, si en el gutter tú crees que al lector le estás obligando a que vuelque experiencias, a que vuelque todo lo que sabe para poder leer el cómic y que tenga un cierto sentido, pues probablemente también funcione, ¿no? Pero a mí siempre se le da muy poca importancia a lo que es la calle, el gutter, y para mí, vamos, es el elemento clave, ¿no? Una vez más o menos sabes controlarlo y sabes manejarlo, ese es el secreto, no tiene mucho más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora que mencionaban esto del espacio entre líneas y todo, yo recién empecé a coleccionar cómics, curiosamente, cuando empezaron a salir los formatos CBR, CBZ, porque ya no tenía espacio en casa, viajaba mucho, etc. Me fui despojando de cantidad de cómics a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Sin embargo, me sucedió algo bien curioso y bien agradable con estos formatos. No sé si es el caso de ustedes, quisiera que lo compartan con nosotros, tanto como lectores como creadores, ¿no? La experiencia es bien interesante porque en estos formatos de computadora
computadora, no más que dispositivo de computadora, ¿no? O de tablet, ¿no? Uno puede hacer algún tipo de acercamientos y cosas, ¿no? Que la lectura normal de la impresión, que sea muy buena, de calidad como lo es ahora, pues no puede hacerlo, ¿no? Quisiera que me comente respecto de eso, tanto como lectores como creadores, respecto de los formatos digitales específicamente para cómics, ¿no? Bueno, bueno, a mí me gusta más los libros, ¿no? Lo tangible, ¿no? Yo creo que tarde o temprano ya la vista no te va, con los años, ¿no? Si uno es un lector, ¿no? Y ya creo que lo digital es mucho más pesado para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído en tiras cómicas, ¿no? O cosas hasta de 2 páginas, nada más, cómics de 2 páginas, ¿no? Más ya no he podido, ¿no? O sea, bueno, no sé, las generaciones de ahora de repente tienen esa costumbre, ¿no? Porque recurren al PDF, ¿no? O al cómic interactivo también, ¿no? Justo hace un poco un chico fue a buscarme mi trabajo que había hecho un cómic, las viñetas eran como un GIF, ¿no? Y él estaba con su celular que parecía como una tablet y tenía que estar revisando, pero las viñetas estaban una debajo de otra, ¿no? Y en algunas que eran explosiones era un GIF. Entonces yo le dije, oye, este es asombroso, ¿no? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero él me decía, ¿y cómo me gustaría poder relanzarlo? Ya, yo lo puedo compartir en un grupo de Facebook, pero creo que sería bueno que saques un sticker con la fuente, ¿no? O una postal, ¿no? Para promocionar, para que la gente se meta a revisar o a leer tu cómic interactivo, ¿no? Son cosas pero obviamente a mí me gusta más lo tangible, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sacamos Carboncito con Amadeo, o sea, una vez que ya salía la revista, ya era esa emoción, ¿no? Era como un cumpleaños personal, olía rico y esas cosas de pequeño, como por ejemplo cuando uno de niño colecciona su figurita, su álbum, ¿no? Entonces, esas sensaciones ricas también todavía circulan en la mente de uno, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de costumbre y de adaptación, ¿no? No imagino un cómic interactivo o digital de repente. Hay editoriales como Astiberri que el adelanto, ¿no? El adelantado fragmento es digital, ¿no? Sí, ¿no? Que se pueden leer en tablets. Bueno, yo soy también más de papel, pero también pienso que está por explorar. O sea, llegará un momento en el que encuentren una manera en la que la lectura sea totalmente distinta a la manera de recibir o de leer un cómic en papel, y ahí darán con la clave que lo reviente todo, ¿no? Pero actualmente el tener la tablet y pasar las páginas como si fuera en realidad un cómic, pero con el dedito y demás, yo sigo prefiriendo el papel, ¿no? Y en el punto en el que te pones a ampliar para ver viñetas y demás, en realidad eso está afectando el ritmo de la lectura. O sea, el cómic tiene ese punto de poesía, ¿no? Que tiene que tener un ritmo, una cadencia, y aparte también las composiciones de páginas, ¿no? Yo compongo, por ejemplo, a 2 páginas, ni siquiera una, ¿no? Por eso Astiberri y Mos Preciado en su momento sacaron Nela en digital, que me arrepentí, y ahora me pidieron hacerla a mí también en digital. Les dije que no, porque el planteamiento es casi más de diseño gráfico, ¿no? Y de cómo percibir una información que de hacer un scroll y estar ampliando, porque eso afecta absolutamente a la lectura. El mercado se está moviendo a que cada vez el libro sea más un objeto. O sea, cada vez las ediciones están más cuidadas. Yo, por ejemplo, en mis libros hago absolutamente todo, ¿no? No dejo ni siquiera que el maquetador de la editorial meta mano. La rotulación la hago manual y todo el diseño de las cubiertas, las guardas, etc. Intento que en cada uno de los elementos haya algo que sea distintivo para que la experiencia de leerlo en papel y la experiencia de leerlo en digital sea distinta, ¿no? Y siempre gana el papel en mi caso. Y la tendencia comercial, la tendencia editorial va un poco por ahí, ¿no? Cada vez hacer ediciones como más lujosas y más así, para separar una cosa de la otra. Pero llegar a un punto, Chris Ware hizo un experimento interesante dentro del New Yorker,
pero no acabó de funcionar, ¿no? Viñetas que tocabas y pasaban cosas, viñetas que tocabas y te llevaban como una ramificación hacia otras viñetas, una especie de árbol genealógico, pequeñas historias de los personajes de esa viñeta y demás. Pero no le acabó de gustar el resultado y llegará un momento en el que encontrarán a alguien muy listo y con mucho dominio de programación y además muy listo desde el punto de vista de diseño también y de cómo percibimos la información, dará con una forma que será la clave y todo el mundo se irá moviendo para allá porque es el avance, ¿no? Es una piedra que está cayendo y hacernos una adición muy lujosa pues hacernos un pequeño cascarón, pero la piedra cada vez es más grande y cuando nos llegue nos va a pasar por encima del cascarón y de todo, ¿no? Nuestra generación que todavía necesita el objeto, ¿no? Y tenerlo y tener ese disfrute, ¿no? Que es casi infantil, ¿no? De oler a tinta y abrir el plastiquito y tenerlo. Y luego hay la otra generación que todo eso le da absolutamente igual, ¿no? Ya ni compran películas, ni compran nada. Vinilos, ahora se pone de moda comprar vinilos y tal, pero no deja de ser una moda hipster, ¿no? Al final tiene mucha vuelta. Me olvidé de mencionar el olor a... Así cuando compras tus cuadernos y vas a forrarlo con vinifan, así, ¿no? Esa es sensación clásica, ¿no? Pero sí, es ya una cuestión de costumbre, ¿no? Por ejemplo, Raiko tiene un estilo muy clásico, ¿no? En este libro Lamia, en esta novela gráfica, que espero la puedan conseguir, debe estar seguro en el stand de Heraldos Negros, ¿no? Recoge el tema de Chester Gould, ¿no? el estilo clásico de Dick Tracy, ¿no? Y una frase muy importante también ahí, ¿no? Que se dice, escribe lo que sabes, ¿no? O sea, cada capítulo tiene una frase o un título, ¿no? Que también tiene otra dirección a la vez, ¿no? Sí, pero los que no anden bien de soles también está en la biblioteca de la Casa de España, ¿puede ser? Centro Cultural Español. Estuve el otro día en un taller y lo vi por allí, con lo cual y Nela creo que también lo tienen allí, con lo cual es una manera de acceder al trabajo sin gastarse un sol. Al final va en contra de mí. Yo soy un anticomercial, pero bueno, ahí va. Si me coge el editor, pues probablemente me maten. Sí, bueno, hablando sobre la edición, la manera de hacer un libro objeto, es una pena porque vamos, están todos un poco lejos y no lo pueden ver. Aquí les decía, ¿no? Desde la portada a las pijaditas así que ustedes dicen pitucos, ¿no? De colocar, por ejemplo, mi nombre en el lomo siguiendo el texto de la parte de atrás, ¿no? Que tenga esa relación. O directamente meter el código de barras, que es la típica pastilla blanca, pues meterla dentro de una radio, que es un elemento importante dentro de esta historia, que es como una protagonista femenina y ambientada en los 40, ¿no? La posguerra. Y bueno, un montón de pijadas que abren y cierran el libro, ¿no? Por ejemplo, que tenga una estructura, bueno, aquí vemos un frasco, que no le voy a explicar lo que es, pero bueno, aquí lo tienen vacío y en la parte de atrás lo tienen lleno. O hacer una estructura que sea circular, lo que decía Renzo sobre los títulos también, ¿no? Escribe sobre lo que sepas, que es el típico capítulo de manual de guión de toda la vida, ¿no? Que te dicen, cuando no encuentres un tema, pues ponte a observar a tu alrededor, ¿no? Y vamos, observando a mi alrededor por Lima, que es la primera vez que estoy, la verdad que he estado alucinado, ¿no? Parece que vas por la calle y están pasando 1000 cosas a la vez y no sé a qué atender, ¿no? Entre el choque visual, que hay un montón de carteles y colores, un montón de historias que están pasando siempre, pues realmente tienen, vamos, una fuente inagotable de historias, ¿no? Solo falta que haya editoriales que realmente apuesten por autores peruanos que no estén haciendo manga o que no estén haciendo cómic americano. Eso está bien, pero bueno, eso está encaminado a ir a trabajar fuera, ¿no? Que es el mercado donde hay más dinero. Pero sí que sería interesante que aparecieran no solo editoriales, sino también elementos muy, muy importantes, que lo fueron en España en su momento para el boom de la novela gráfica, como son los periodistas, ¿no? El espacio en prensa y demás, y la atención en prensa. Y también alguien en lo público, en cultura, lo que sea, que consigan llevarlo un poco hacia ese punto, ¿no? En España siempre tuvieron premios nacionales de prácticamente todo, y hasta que llegó una ministra y decidió que era lectora de cómic, que falleció recientemente,
y decidió que tenía que haber un premio nacional de cómic también, y el hecho de que hubiera un premio nacional ya de repente le daba una autoridad, ¿no? Como que te legitima que estás haciendo un arte que ya no es un arte pequeño. Es triste, ¿no? Es que incluso el nombre historieta, ¿no? Es como un peyorativo de historia, ¿no? O cómic, de cómico. Nosotros en Gran Canaria le decimos chiste, yo creo que aquí le dicen chiste también, ¿no? Vale, nosotros le decimos chiste, y en Tenerife, que es la isla, son los malos, ¿no? Son la isla de enfrente, le dicen colorín, por ejemplo. Todo tiene ese rollo, ¿no? Como infantil, como, ¿no? Entonces, siempre todas las acepciones son peyorativas. Y luego está la terrible de novela gráfica, ¿no? Que me parece ¿no? de complejo, ¿no? Que tienes un complejo y entonces le ponemos ese rollo de novela gráfica y demás. Y te llaman novelista gráfico, que suena como que, ¿no? Que cometiste un crimen en tu vida anterior. Y es una acepción que yo solo utilizo cuando quiero vender la moto. O sea, si tengo que hablar con un político, tengo que presentar un proyecto tal, pongo novela gráfica, ¿no? Pero vamos, así en general intento no utilizarlo porque me parece que es un complejo, ¿no? Que tenemos. Historieta me encanta, me gusta que se utilice aquí. En España se utiliza más cómic, ¿no? Que es como más americano. Y ya me puse a divagar de nuevo, ¿no? Y acá sí, vamos con otra pregunta, si tienen. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que eso del término novela gráfica, ¿no? Como que fue una propuesta, yo creo que le entendieron así a Will Eisner, ¿no? Sí. Pero creo que cada artista, cada historietista tiene una propuesta diferente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, novela. Por ejemplo, lo que no sé si has visto o habrás escuchado el trabajo de Phoebe Gleckner, ¿no? El diario de una chica adolescente, que es como novela, todo texto, está compuesta de cartas escritas, viñetas, ilustraciones tipo humográfico e historietas, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, podría ser novela ilustrada cómica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque hay tiras cómicas, ¿no? Pero algunos, no, es novela con cómics, ¿no? O sea, es ya una cuestión de términos. Por ejemplo, yo no sabía que años atrás se le había adelantado a ella Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Con el tema de fantomas y los vampiros multinacionales, ¿no? Lees el cuento y de ahí te encuentras con una plancha de cómics, por ejemplo, ¿no? De 8 viñetas. Entonces, yo tendría ahí 20, 19 años y decía, oye, ¿qué? O sea, será en ese orden, y así era en ese orden, ¿no? El texto, y de ahí seguía el cuento, la narrativa, y de ahí te encontrás con unas imágenes tipo grabado, ¿no? Tipo Doré. Entonces yo no sabía, por ejemplo, que de repente, no sé si ella también lo sepa, que Cortázar también quería experimentar en cada libro que sacaba él, con la historieta, con la fotografía, con el graffiti, ¿no? Entonces, hace poco revisé un libro que se llama Último Round, que su idea era como un periódico, ¿no? Porque estaba seccionado por la mitad como una tira de animación, pero eran fotos y crónicas. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí, volviendo al tema de Will Eisner, el tema de la novela gráfica, inclusive hasta entre colegas nos bromeamos, ¿no? Oye, ya, ¿y para cuándo tu novela gráfica, ¿no? O sea, y cosas así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también, ahora que recuerdo, yo tenía 2 personajes hace tiempo, cuando empezamos con Carboncito, Parásito City, que eran 2 bichos que de repente me di cuenta que me gustaban más los personajes serios, ¿no? Porque yo no soy bueno en el humor, y el incomprendido Patrick era un personaje underground. Luego que ya no saqué estos personajes, empecé con el tema de las adaptaciones. Por ejemplo, ahí recién me estoy acordando, ¿no? Empecé con el tema de un cuento que te gusta y adaptarlo, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de que el término de novela gráfica está persistiendo en el mercado, ¿no? Y hay gente, pues, que de repente, o autores que de repente le gustan más las cosas cortas, ¿no? O medianas, ¿no? Que lo más amplio, ¿no? O más páginas. Sí, el problema de hacer cosas cortas es que tienes que hacer fanzines, o las revistas ya, por ejemplo, en España ya prácticamente no existen, ¿no? Entonces haces muchas cosas cortas y te acabas diluyendo, ¿no? Nadie te encuentra.
Entonces las editoriales lo que te obligan es complicado, ¿no? De repente alguien que no ha hecho nada, ha hecho 3 historias cortas, vas a la editorial y quieren 100 páginas y te tienes que enfrentar a hacer no sabes cómo hacerlo, ¿no? Es muy complicado. Tiene gracia lo que comenta sobre la novela gráfica, porque la leyenda urbana decía que es Will Eisner, ¿no? que intentaba colocar proyectos, llamaba a las editoriales, le decía que tenía un cómic sobre algo y directamente le colgaban, ¿no? Entonces inventó novela gráfica y de repente alguien se quedó, creo que fue el contrato con Dios, yo creo que fue. Y entonces consiguió un editor vendiéndole una etiqueta, ¿no? Parece que siempre necesitamos nombrar las cosas, colocarle etiquetas para conseguir ubicarlas en un espacio y venderla, pero claro, es una etiqueta que nació con sentido comercial absolutamente, ¿no? Will Eisner era una persona muy lista y funcionó. Y lo de tu novela gráfica ¿para cuándo? Es como lo del anillo ¿para cuándo? ¿No? Es como... Bueno, sí, claro, es el tema que se está dando, ¿no? Y la propuesta, ¿no? Que yo creo que siempre la novela gráfica va a terminar en consignación, ¿no? Para muchos, consigna para varios autores, ¿no? O sea, está... ¿qué es lo que vas a prácticamente, qué es la nueva obra que te va a involucrar y se va a difundir, ¿no? A mí realmente no es una cosa que me preocupe en exceso, en el sentido de yo escribo una historia y la historia va a tener las páginas que vaya a tener la historia. Si la historia tiene 20 páginas, pues buscaré la manera de que tenga una salida por algún lado, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongo que aquí también, en España lo que se lleva es el supertocho de novela gráfica, ¿no? Y parece que si no has hecho 200 no es nada. Y la apuesta de Lamia es todo lo contrario. Lamia es un cómic súper magro que yo podía haber estirado por aquí y por allá para que tuviera un buen lomo, pero yo concebí la historia como si fuera, bueno, como el reloj de la portada, ¿no? Es un tic-tac y permanentemente cada viñeta está haciendo avanzar la historia, ¿no? Y avanzando de una manera absolutamente condensada y magra, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene que ser el cómic. A la editorial no le hace mucha gracia que le entregues una novela gráfica que parece un álbum, ¿no? Franco-belga, que tiene 80 páginas, encima con ese formato tan grande. Pero yo no puedo coger una historia que creo que, desde mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, es perfecta en el sentido para la historia que quiero contar, y cambiarla para adaptarla a un formato, ¿no? No sería capaz, es como coger a un niño y a tu hijo y hacerle algo extraño para que, yo qué sé, no sé, teñirlo de rubio o algo para que... Sí, este rollo. Entonces a mí no me preocupa, también soy no diré anticomercial, pero vendo muy poco y mi trabajo en el cómic básicamente es una opción vital. No es laboral, o sea, y me gano los garbanzos en otro lado. Entonces tengo esa libertad también para tocar temas y para hacer el formato que a mí me interese. Si yo le digo a una editorial y no estoy interesado en publicar, pues buscaré otra, ¿no? Y si no, intentaré hacer una autoedición. Pero para mí lo más importante es que la historia quede como a mí me interesa, y para eso invierto todo el tiempo del mundo. Y si la historia no tiene forma, no sé, tengo la necesidad de hacerlas, pero si mañana de repente no encuentro la manera de escribir algo nuevo que retenga mi interés o qué tal, yo no me jubilo rápido, ¿no? No tengo esa necesidad laboral de tener que estar publicando. Yo más o menos estoy relativamente satisfecho. Creo que todavía tengo un par de historias que contar, pero no voy a modificar ni una coma por el tema del mercado. Y ahora mismo mi orientación tiende a que me importa menos, en mi próximo trabajo me va a importar menos la historia que la manera de hacerla. O sea, yo en Lamia, por ejemplo, tuve la historia muy clara desde el principio y tenía un guión muy estructurado y todo el storyboard, la previsualización absolutamente cerrada, con lo cual luego me pegué un par de años dibujando algo que ya me había contado en la cabeza y que era simplemente, para mí dibujar era como ir a la oficina, ¿no? A pasar a limpio lo que ya tenían mis cuadernitos con todos sus diálogos, con toda la estructura y demás. Lo que se me hizo infame, ¿no? Pegarme 2 años haciendo algo que ya me había, ¿no? Como que me había contado. Entonces, con mi próximo trabajo lo que quiero hacer es dejar muchos flecos abiertos para permanentemente estar tomando decisiones en la mesa de dibujo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Que los 3 años estoy tomando decisiones creativas. Es un poco improvisar, ¿no? Un poco coger 3 líneas, sentarme y empezar a hacer cosas. Pero lo que no quiero, por ejemplo, pese a que ya tengo un público, ¿no? Y que lo que tendría que hacer ahora, si fuera una situación
lógica. Sería cuidar el público que tengo, ¿no? Que de repente con el premio se han vendido un montón de ediciones, un montón de ejemplares. La decisión inteligente sería un poco repetir, ¿no? Repetir el concepto para afianzarlo un poco. Pues yo voy a ir, vamos, no voy a salir. Lo próximo que escriba, otra cosa es que colabore con otro guionista o lo que sea, pero lo que me voy a poner a escribir y voy a hacer yo va a ser absolutamente radical desde el punto de vista del proceso de trabajo. Luego si queda bien, y si queda mal, directamente me lo trago, no tampoco voy a publicar cualquier basura, ¿no? Pero también porque es un punto es una manera de respetar al lector, ¿no? Porque lo otro no es respetar al lector, sino es respetar el bolsillo del lector, ¿no? Que es un respeto distinto. Entonces, mi respeto al lector, intento dar lo mejor de mí, y si no me sale nada decente, pues me lo al cajoncito, ¿no? Quería hacer una pregunta, justo ahora que estamos hablando, profundizando, ¿no? el tema. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has realizado un guión, ¿no? O has hecho un planteamiento sobre una obra y estás avanzando las primeras páginas y has dicho, no, esto no va, ¿no? Y haces otra? Sí, yo defiendo lo barbecho en lo creativo siempre. O sea, yo escribo una primera versión del guión, que a mí me cuesta mucho escribir, la verdad, no voy a mentir. Me cuesta estar contento con lo que hago en ese sentido. Luego dibujar me resulta más sencillo, ¿no? Incluso hacer la narración gráfica, la previsualización, pero sentarme en el teclado a escribir me cuesta un poco más. Y yo lo que hago es que si algo me entusiasma mucho, me da miedo primero, ¿no? Porque lo acabo de hacer, es como a mi madre. Entonces lo que hago siempre es cogerlo y meterlo en un cajón mínimo 5 o 6 meses. Me olvido, intento olvidarme, pongo otras cosas. Y si a los 5 o 6 meses después de ese barbecho lo saco y veo que sigue siendo algo relativamente interesante, entonces me pongo con una reescritura, ¿no? Porque sé que hay un punto de partida ahí que puede ser. Y entre reescritura y reescritura, igual, barbecho siempre. Intento, para ganar, no la ganas nunca, ¿no? Siempre va a ser tu objetivo, pero intentar ganar un poquito de objetividad respecto a un poco de distancia respecto a mi trabajo. Sobre todo porque luego sé que llega la parte infame, que es la de meterme a dibujarlo, que son un par de años. Y yo no puedo de repente al año empezar a dudar de ese material, porque entonces lo voy a dejar. O sea, el trabajo de autor de cómics es un trabajo solitario, es lento, es picar piedra, ¿no? Si yo al año, con la mitad del TVO hecho, o la historieta hecha, me doy cuenta o empiezo a flaquear, o empiezo a tener dudas sobre la historia, se me viene todo abajo, ¿no? Por eso hay que estar muy, muy seguro, antes de dibujar la primera línea, tengo que estar muy, muy seguro de que el material merece la pena. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La última. Ya. Sí que se puede hallar, sí que se puede diseccionar, ¿no? Digamos, el género, ¿no? El lenguaje. Y alguna experiencia personal para ustedes. ¿Qué es lo que sería más importante? ¿La historia, el arte o la narrativa? ¿O puede haber un balance entre las tres? Digamos, en términos de efectividad, ¿no? De éxito per se, ¿no? Del producto. Gracias. Yo creo que ambos, porque uno tiene que estar contento, ¿no? con el resultado. O sea, como justo lo está contando Raiko, ¿no? Uno tiene que estar bien seguro, ¿no? Y sobre esa historia, sobre ese guión, te va a conducir lo que estás planteando, ¿no? El tiempo, el ritmo, los planos, la estructura que lleva, ¿no? El planteamiento en pequeñas viñetas para después pasarlo a limpio, ¿no? Según el trabajo o el modo de trabajo de cada artista, ¿no? Pero es muy importante ambos, ¿no? O sea, eso no sé si se ha mencionado equivocadamente eso de que una historia, un cómic con mal dibujo y la historia buena funciona. Yo creo que ambos, ¿no? O sea, no podemos crear esos mitos, ¿no? O sea, o ya, un buen dibujo y la historia mala, entonces no pasa nada. Entonces yo creo que los dos, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? O sea, es tiempo también, ¿no?
Sí, yo hablaría menos de dibujo y de guión. Yo creo que es muy, muy, muy importante la manera de contarlo, o sea, la narración. O sea, de una historia que puede ser una tontería local, absolutamente, de cualquier cosa puede sacar una historia, se puede convertir en algo que es universal. Lo vemos en cualquier arte, lo vemos en literatura, en cine, etc. Y como ejemplo, podemos llevar el símil al cine, ¿no? La misma historia, tú coges una historia muy, muy buena y la dirige, por ejemplo, un mal director tipo Michael Bay, y probablemente te haga una basura, te haga un destrozo, ¿no? Y tú puedes coger una historia flojita o mala y te la coge un director tipo Spielberg, por ejemplo, y es una cosa digna, no va a ser un peliculón, pero por lo menos va a ser una película que se puede seguir, ¿no? Ahí tienes Tiburón, que es una tontería, ¿no? Un tiburón que está por ahí rulando tal y es una obra maestra, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Yo creo que también las tres partes, las tres patas que estás planteando son muy importantes, pero quizás la más importante de todas, yo que soy muy fan de lo formal y demás, la más importante de todas es la manera de diagramar y darle información, ¿no? Y al final eso es el volcado de información, es la narración, ¿no? Gráfica, cómo cuentas la historia, desde mi punto de vista. Pero sí que un buen TV o como una buena película, como un buen libro, tiene que tener un poco de esos ingredientes, ¿no? No se puede quedar solo con uno. Me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando he leído algo, que de repente, o sea, he leído así algo corriente, ¿no? He seguido solamente la historia, con los personajes. Entonces, y de ahí en la tercera, cuarta o quinta, o ya cerca del segundo capítulo, se pone interesante, ¿no? O sea, eso también, no es un mecanismo, pero ahí pasó algo, ¿no? Que te entendieron, o hiciste la historia, en ese momento hiciste la historia bien interesante, ¿no? Entonces ya el lector no te suelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso, por ejemplo, está el tema de las biografías musicales, ¿no? Que ahora hay muchos libros de rock, muchos libros de géneros musicales, ¿no? Empiezan con cifras, empiezan con años tal, el grupo tal, y de ahí llega un momento que te interesa, ¿no? Y es el punto más alto, ¿no? Me pasó una vez con un libro sobre hip hop, por ejemplo, ¿no? Entonces el dibujante de todas maneras como que siempre visualiza todo lo que le cuentan, ¿no? Desde un amigo hasta cosas que va leyendo, ¿no? Porque yo creo que ahí también es porque de repente tú vas entendiendo al escritor, al que hace la obra, ¿no? Le sigues el camino, ¿no? Sí, en parte las adaptaciones de música, por ejemplo, yo en su momento, hace muchos años, intenté hacer una especie de biografía sobre Brian Wilson, ¿no? De los Beach Boys. Y cuando ya llevaba prácticamente un año y medio trabajando en ella, tenía gran parte de la historia ya montada, me di cuenta de que sin música no funcionaba, ¿no? Que lo tienes en la cabeza y demás. Y eso fue un motivo por el que yo siempre vi que era, coño, si es que escuchar a los Beach Boys es mucho mejor que esto que estoy haciendo, ¿qué sentido tiene, no? O sea, lo ideal hubiera sido que fuera un lenguaje nuevo, híbrido, en el que tú pudieras percibir lectura con música a la vez o algo así. Pero claro, no se daba. Y eso es una de las déficits que yo le encuentro siempre a las adaptaciones que hablan sobre música o sobre músicos y demás, ¿no? Que están hablando de su vida y demás y no sé qué. Pero claro, te falta escuchar la música, es una parte importante, ¿no? Cuando hablas de hallazgos o de lo que sea, desde el punto de vista del músico, no puedes escuchar los hallazgos, no puedes ponerse en ese punto. Entonces queda todo un poco cojo y eso es uno de los proyectos que está por ahí abandonado, ¿no? Sí, bueno, ya que no hay preguntas, damos por finalizada la charla, ¿no? Una vez más, agradecimientos a la Casa de la Literatura, a Ronnie Puchuri, al maestro Raico Pulido por compartir. Es una agradable experiencia que él esté en nuestra ciudad y pueda acercarse al público, a los lectores sobre todo, ¿no? Muchas gracias.